Bueno, a ver, empecemos. Bien, muchachos, bueno, nada, lo que les dije, veamos como un poquito el tema, como el tema que sigue, que es ya estructuras no lineales. Igual, como el lunes vamos presencial, pues lo volvemos a repasar allá, ¿listo? Bien, entonces, estructuras, las anteriores que vimos, lo que son listas pues doblemente, con circulares, cabeza, cola, etcétera. Todas esas posibles listas y pues sus formas un poco más comerciales, digámoslo así, que son las pilas y las colas, todo eso se encapsula dentro de lo que son estructuras lineales. ¿Listo? Vamos a ver que aparte de eso, tenemos otras estructuras que igual siguen como la misma lógica, por decirlo así, de nodo que va conectado a otros nodos y así por medio de los punteros, pero ahora se pierde como la norma pues de que cada nodo tiene que ir conectado solamente a uno, ¿sí? Podemos tener múltiples conexiones. Entonces, cuando empezamos a tener múltiples conexiones, empezamos a tener lo que le llaman árboles, ¿listo? En realidad no se ve como la primera imagen, se ve más como esto, donde digamos la raíz estaría en la parte de arriba y de ahí van bajando todas sus ramificaciones, ¿listo? De aquí viene, digamos, el concepto del tema de árbol o pues la analogía, em, pero pues visto más como con parecido pues al código que hemos visto, se parece más a esta segunda imagen de acá, donde tenemos arriba un nodo root, siempre va a haber solamente un nodo root y va a estar en lo más alto, ¿sí? Pues simulando, digamos, la raíz. Ese nodo va a tener n hijos, los cuales pues igual son como nodos, ¿se acuerdan como los circulitos y las flechitas que habíamos visto? Acá es igual, es un nodo que por dentro, recuerden que los nodos son clases realmente, las cuales van a guardar punteros y van a guardar valores, ¿sí? Dentro de sus atributos. Entonces cada nodo va a ir conectado a otros nodos que pues claramente si este es, digamos, el nodo que desciende de a este se le llama hijo y a este también se le puede llamar nodo padre, padre de estos dos hijos, ¿listo? Y a su vez esos nodos hijos pues van a tener más nodos hijos y así hasta que se llegue a los últimos que no tienen hijos, ¿listo? Esos nodos que no tienen hijos se les llama nodos hoja, siguiendo otra vez la analogía de los árboles, que pues nada, si uno coge un árbol así lo voltea en lo último, pues van a haber hojas, ¿listo? Entonces, esos son los nodos hojas. También, acá tenemos otra cosa interesante, que es el tema de los niveles. En el primer nivel o nivel cero, también dependiendo del autor, a veces le llaman a esto nivel uno. Vamos a ver que dependiendo de eso, las fórmulas que hagamos, pues pueden tener por ahí un menos uno, un más uno, así. Pero nada, simplemente acá por convención la iniciamos desde el nivel cero, ¿vale? Y en el nivel cero solo está el root. Luego están los hijos, ese sería nivel uno, luego los hijos de los hijos, nivel 2 y así. Igual, esto también se ve mucho o se hace mucho la analogía de un árbol genealógico, ¿sí? Donde este sería, digamos, el padre, este sería el hijo y si uno mira desde el hijo, este sería el padre, luego está el hijo del hijo y si uno mirara desde aquí a este sería el padre y si uno mira de aquí al padre del padre, pues sería el abuelo, ¿listo? Igual, este y este serían tíos porque comparten el mismo padre y así pues se puede hacer como todas las analogías a un árbol genealógico. Hay autores que lo manejan así. Hay un par de árboles que, digamos, llevan un poco más allá esa nomenclatura, entonces está bueno ver eso. Tenemos árboles, pues digamos, de la analogía natural que tiene raíz, tiene hoja, etcétera. Pero también lo podemos ver como un árbol genealógico, donde está como el pariente, el abuelo, el hijo, etcétera. Y así. Listo, muchachos. Eso sería como como la analogía. Y en esto de árboles hay muchos árboles. O sea, creo que acá en el curso alcanzamos a ver unos 3 4 capaz 5 con hips, pero esos se ven un poco distintos a estos. Eh, pero vemos una cantidad limitada de árboles, vemos los más importantes y creo que los que engloban la mayoría pues de implementaciones. Em, pero
El primero que vamos a ver es este de acá, el BST o Binary Search Tree. ¿Listo? Entonces de aquí en adelante, pues cuando me refiero a BST o Binary Search Tree o en español árbol binario de búsqueda, pues nos referimos a este. Bien. Entonces desglosemos un poquito la palabra binary, o sea, binario. Eso quiere decir que solo tiene dos opciones, ¿sí? Máximo dos opciones. Search, esto es búsqueda. Y si el árbol en su propio nombre tiene búsqueda, y bueno, tree, árbol, tiene la palabrita búsqueda, eso ya nos va indicando un poco para qué son útiles este tipo de estructuras de datos, ¿cierto? Em, entonces, ya desglosado el nombre, veamos un poco como la representación de cómo se vería este árbol. Igual contamos los niveles, igual que pues con la teoría general de los árboles, donde el primero también sigue siendo el nodo root. Este, digamos, o este tipo de árboles em, sigue esta nomenclatura como más tirando a lo natural, al árbol real, pero también tiene el tema de los, de los, de los árboles genealógicos. Bien. Entonces, nada, tenemos el nodo root. Si es binario, ¿cuántos hijos máximo tiene que tener cada uno de los nodos? Bueno, si está escribiendo en el chat, creo que no lo alcanzo a ver, pero son dos. ¿Listo? Binary se refiere a dos. Entonces, sí, creo que por ahí dijeron, a ver. Sí, dos, tal cual. Em, entonces, cada nodo va a tener máximo dos. Y a ver, luego vamos a ver el tema de todo esto en código, pero ya se pueden ir dando una idea. Si esto es una clase, como pues las de los nodos de las listas, las cuales en ese ejemplo tenían solo un puntero y un valor. Y por ejemplo, las listas doblemente enlazadas tenían un valor y dos punteros. Pues en este caso también voy a tener un valor, o pues la cantidad de valores que quiera guardar, uno como por defecto, y dos punteros. Uno a su nodo derecho, dere- derecho, y otro a su nodo izquierdo. ¿Listo? Esa, digamos, sería como la diferencia con respecto a las listas, ¿vale? Y a su vez, cada uno de sus hijos, como igual, es una clase, entonces la clase es como la plantilla y estas son las instancias, igual va a tener un valor o los que hayamos definido y dos punteros hacia sus hijos. También, bueno, los nodos que van a estar como en la mitad, que no son hijos del root y que tampoco son hojas, pues les llamamos nodos intermedios. ¿Listo? Em, y cuando llega, digamos, un nodo hoja, o por ejemplo este igual es una instancia de la clase, así que igual tiene sus dos punteros por acá. Lo que pasa es que están en null, por eso pues, digamos, no se pintan, pero pues están en null, ¿vale? Y, por ejemplo, un nodo intermedio, o bueno, cualquier nodo, puede tener, o sea, siempre va a tener sus dos punteros, pero uno puede tenerlo en null y el otro puede tenerlo pues apuntando a algo. Puede tener los dos en null o puede tener los dos apuntando a un nodo. ¿Listo? O sea, es binary, pero pues no tiene que ser solamente a dos. Puede ser a dos, uno o ninguno. ¿Vale? Listo. Em, bueno, esto un poquito más de lo que hemos venido hablando. Si dos nodos tienen el mismo padre, se les llama hermanos. También está el tema de tíos y cosas de ese estilo. ¿Listo? Bueno, creo que en esta dije que estos dos eran tíos. No, estos dos son hermanos. O sea, este con este serían tíos, algo así. ¿Listo? Genial. Em, bueno, y lo mismo, no es necesario que tengan dos hijos, pueden tener uno, ninguno y así. Listo, entonces, Binary Search Tree. Ya les dije que este search, o sea, claramente el nombre nos dice que la función de este árbol va a ser el tema de búsquedas, ¿sí? En el tema de listas, capaz eran otras acciones las que se optimizaban, llámese insertar al inicio, insertar indefinidamente, cosas de ese estilo. Pero acá, bueno, y en esas estructuras vimos que la búsqueda no era tan chévere, incluso en los arreglos tampoco era tan chévere. En el mejor de los casos, si teníamos un arreglo ordenado, podíamos hacer ese de separar el arreglo como por mitades y ver cuál mitad descarto y así, que creo que me daba un logaritmo de n, si mal no estoy, ese lo hicimos en clase. Em, pero no era lo mejor, ¿cierto? Y si esa cosa estaba desordenada, pues tenía que ordenarlo y luego hacer eso, entonces
se me iba complicando. ¿Listo? Los binary search tree están justamente hechos para optimizar búsqueda. Bien. Entonces, hagamos el ejercicio de llenar uno de esos. Antes de entrar en tema de búsqueda, pues claramente tenemos que llenarlo. ¿Listo? Veamos primero la teoría, luego, si nos alcanza el tiempo, vamos al guito de código. Bien. Entonces, vamos a seguir esta regla. Ojo, esta regla no es, digamos, como la definitiva. Uno puede hacer binary search tree donde acá sea derecha, acá izquierda, acá sea menor igual, acá mayor igual, o descartando valores. Esto no es como la definitiva. Sí es como el estándar, o sea, la mayoría de binary search tree que ustedes encuentren, o BSTs, que ustedes encuentren en la literatura, van a seguir una regla parecida a esta. Em, pero pues no es la única. ¿Listo? Y bueno, acá, a ver, corrijámoslo de una vez. Porque bueno, si lo hago así, me estoy saltando los que son iguales. ¿Listo? Bien, entonces, vamos a decir que todo valor que sea menor va a ir a la izquierda. ¿Listo? Y todo valor mayor o igual va a ir a la derecha. Algo así. Entonces, para declarar, es exactamente igual a como veníamos declarando listas. Vamos a ver que esta estructura de como la clase que representa un nodo y dentro tiene los punteros al otro, se va a repetir bastante, de pronto hasta heaps, de ahí en adelante hashes y grafos y esas cosas casi siempre se representan con arreglos. También veremos el por qué. Bueno, un tema de eficiencia básicamente, pero em, decir que esta estructura que estamos viendo acá se va a repetir un poquito más a lo largo del curso. Bien. Entonces, nada, tengo una clase Binary Search Tree, tengo una clase nodo que, bueno, tuvo que haber sido declarada un poquito más arriba, donde tengo en este caso un valor, un entero, nada del otro mundo, y tengo dos punteros, ¿sí? De tipo nodo, que son left y right. Como están inicializados así, pues están en nulo por defecto. Y tengo mi constructor del nodo, de la clase nodo, que recibe el valor y simplemente asigna el valor. Por lo tanto, este left y right siguen estando en nulos. Bien. Y pues tiene un nodo root. Igual que en las listas teníamos el head o el tail o ambas y así. O bueno, solo head y tail o solo head. Acá vamos a tener el root. Bien. Listo, entonces hagamos el ejercicio de insertar estos 7 valores, ¿vale? Entonces nos llega el primero. El primero lo vamos a poner en root. Esto en código, again, se vería algo así como eh, root será igual a, o algo así como root.value será esto. ¿Listo? Será ese 50. Entonces, insertamos el 50 y la representación gráfica se ve algo así. Genial, este tiene sus dos punteros, pero están en nulo. Luego seguimos con el 30. El 30 es menor que el 50. Habíamos dicho que nuestra regla era menores van a la izquierda, mayores o iguales van a ir a la derecha. En este caso no hay iguales, entonces ok, pero van a ir a la derecha. ¿Listo? Entonces, esto, digamos, puesto en código, luego lo vamos a ver, pero sería algo así como root.left, o sea, izquierda, como lo hayamos llamado, va a ser igual al nuevo nodo que lo inicializo con el constructor y con el constructor en 30 y así. ¿Listo? Entonces, bien, ahí lo llenamos. El siguiente, 70. Entonces, viene acá, es mayor a 50, entonces se pone acá en el right. Ahora el 20, antes de pasar a la diapositiva, em, díganme, o no sé, me gustaría escucharlos como, cómo creen que se va a insertar. Porque el 20 es menor que el 50, ¿sí? Pero entonces en teoría iría pues en este izquierda. Pero ahí ya hay un valor, ¿cierto? Entonces ahí cómo hacemos, no sé, cuéntenme qué creen que haríamos en un caso de esos. Exacto, iría a la izquierda al 30, pero como está, como ya está lleno, digámoslo así, o sea, no es null, entonces lo que hace es que sigue bajando y repite el mismo proceso. Por eso, ¿se acuerdan que vimos un par de cosas recursivas? Acá también vuelve a estar. Entonces repite ese mismo proceso, pero ahora con el 30. Entonces, efectivamente, se va a insertar. Bueno, ahí pongo la explicación de esto. Bueno, es menor, va a este lado, se inserta acá. Bien. A ver, Leonardo preguntó,
cómo que todo valor menor va a la izquierda, por ejemplo, con un tipo de dato distinto a número? No, si es distinto a número, pues ahí cambia la forma del árbol, de cómo se esté poniendo. Por ejemplo, si son letras, yo podría ir al tema del alfabeto, podría pasarlo a binario, podría pasarlo a ASCII, no sé, ahí digamos, depende pues de lo que sea que esté haciendo, pero, pero esto de menor mayor es solo con números y como les dije, es una convención realmente de cómo vamos a llenar ese árbol. Si están haciendo un árbol diferente, pues también esta convención va a cambiar. ¿Listo? Bien, bueno, William acá, ok, listo, genial. Genial, genial, genial. Listo, entonces se insertaría ahí. El 40, ¿dónde irá el 40? Entonces, es menor al 50, ¿cierto? Entonces va para acá. Em, pero está lleno, entonces repito con 30. El 40 es mayor que 30, entonces iría para acá. Como está en nulo, lo puedo insertar ahí. ¿Listo? Esto es lo mismo que les acabo de comentar y lo inserto ahí. Bien. Em, luego el 60. El 60 es mayor que 50, pero ya está lleno. Entonces em, repito con este y el 60 es menor que el 70, entonces va para acá. ¿Listo? Entonces queda algo así. Bueno, el 51 va a ir, creo que acá. Entonces, es mayor que 50, menor que 70 y menor que 60. Entonces va a ir acá. ¿Listo? Así es que se llena al menos esta primera versión de los BSTs. Igual tampoco va a cambiar demasiado a lo largo de pues, los ejercicios que vamos a ver. Em, pero, bueno, ahí me adelanto un poco. Pero nada, es una forma, digamos, bastante estándar. Puesto en código, ¿esto cómo se vería? O sea, bueno, ahí me adelanto un poco. Les muestro el código, veámoslo y lo repasamos. Bien. Entonces, fíjense que tengo dos funciones. Tengo una que es insertar, que es, pues, digamos, la función donde voy a como a recibir ese valor. Y luego hay otra función que se llama insertar recursivo, ¿sí? O pues lo mismo en inglés, ¿vale? Vean que insertar solo recibe un valor, perfecto. Em, lo que hace es decir, el nodo root ahora va a ser igual a esta función que yo declaro acá, ¿listo? Pasándole ese mismo nodo root y el valor. Ok, un poco em, curioso, digámoslo así, pero sigamos viendo el insertar recursivo. Entonces, este insertar recursivo recibía el nodo, en este caso era el root, ¿cierto? Y recibía el valor, digamos, no sé, bueno, cualquier valor. Entonces preguntaba, si current es igual a nulo, entonces retorno un nuevo nodo. ¿Qué quiere decir? Si este root era nulo, o sea, si el árbol no tiene nada, ese root va a ser nulo, ¿cierto? Entonces voy a llamar esta función con un null acá. Entonces va a entrar en este primer if, que bueno, el nodo es nulo, entonces voy a crear el nuevo nodo, ¿cierto? Porque si no hay root, pues creo el root, ¿sí? Con el valor. ¿Listo? Entonces, hasta acá todo bien. Es como el caso, digamos, donde pues no tengo información. Pero si ese nodo no es nulo, o sea, si digamos mi root tiene, no sé, en la primera diapositiva de cuando estábamos llenando, acá, digamos, ahí ya creamos el nodo. Pero cuando yo le haga insertar a 30, pues este nodo ya va a tener algo, ¿cierto? Entonces no va a ser null y no va a entrar en ese primer if. Entonces veamos ahí cómo continúa. Entonces, aquí es que hago digamos, la lógica de si el valor es mayor digo, bueno, en este caso es menor al valor que tengo en ese nodo. Recuerden, este nodo es root, entonces este nodo sería 50 para el ejemplo. Lo que hago es decir que el current node, o sea, el puntero a la izquierda de este current, o sea, del 50, va a ser igual a llamar recursivamente esta función, pero pasándole ese nodo de la izquierda, ¿sí? Y su valor. ¿Listo? Entonces, detengámonos acá un momento, o sea, antes de ver el else, para ver esto cómo se mastica, ¿bien? Entonces, a ver, también creo que me sería útil como rayar un poco para que vayamos viendo. A ver, voy a poner esto como en dividida.
eh, para que vayamos viendo esa recursivo cómo se va pintando, porque es algo que se va a repetir muchísimo. O sea, ya vamos a ver que lo de los árboles, bueno, es más, yo puedo hacer esto. Lo de los árboles se va a repetir bastante. ¿Listo, chicos? Bien, vale, igual ahí. Creo que se alcanza a ver. Genial, entonces, digamos que voy a robar estos de las pilas, de las colas. Entonces, tengo mi primer valor, ¿cierto? 50. O bueno, hagamos el ejemplo cuando no tengo nada. ¿Listo? Entonces, llamo a insertar con valor 50. ¿Listo? Root. Root es nulo, porque acuérdense, digamos, de esta parte de acá, si solamente creo la lista, pues root es nulo. ¿Bien? Debería ser mayor o igual. Sí, ahí falta eso. Eso es correcto. Claro, si son iguales, no los inserta. O sea, no, o al menos este código. Claro, debería faltar un igual por acá. Pero bueno, em, nada, volviendo. Este es nulo, ¿cierto? Entonces voy a llamar a esta función con un nulo acá. Llamo la función con un nulo acá y un 50 acá. Cuando llega acá, este current nulo es nulo. Entonces entro acá y creo el nuevo nodo. Bien. Entonces, pum. Llegué ahí y terminé porque es return. Listo. Fantástico. Inserté el primer valor. Ahora digamos que llega el otro, 30. ¿Sí? A ver por acá. Llega el 30. Entonces, llega acá con el valor 30. Root, que ahora es 50, o bueno, el nodo que tiene 50, llama a insertar recursivo con ese 50. ¿Listo? Entonces cuando llegue acá, tengo acá el nodo 50 y el valor 30. ¿Nodo 50 es igual a nulo? No, ya no. Entonces viene y entra acá. Eh, y dice, si el valor, o sea 30, es menor que current.value, que sería 50, entonces entro acá, que es tal cual este caso. ¿Listo? Entonces lo que dice, y bueno, acá como explayándome un poquito más, esto es como si tuviera esto. Cuando yo creé el nodo, yo tengo algo así, ¿cierto? Entonces, ese 50 va a insertar recursivo, o sea, fíjense que yo no estoy diciendo current.left va a ser igual al nuevo nodo con esto, bla, bla, bla. No, yo lo que estoy diciendo es voy a llamar a esta función otra vez, pero ahora pasándole este nodo de acá, ¿cierto? Y el valor. Ahora, este current.left, vean que es null. Entonces, yo cuando vuelva a llamar a la función, voy a tener que, estoy llamando a la función con nulo y el entero. ¿Listo? Pero nulo parado acá. No como era al inicio que estaba parado acá, sino nulo parado acá. Bien. Entonces, entra acá, nulo es igual a nulo, sí. Ahora sí. Entonces vean que acá retorna el nuevo nodo. Entonces lo crea justo acá con el valor. Bien. Esa es como la lógica detrás de esto. Bien. Sigamos ahí insertando para ver cómo se va poniendo. ¿Listo? Luego seguía 70. Genial. Entonces, 70. Igual, vuelve y empieza. Root. Viene acá, root es nodo 50. Si nodo 50 es nulo, no lo es, ta. Entonces, viene acá y dice, si el valor es menor que el current value, y en este caso no, porque es 70-50, entonces viene acá else if, que acá, bueno, creo que quitándole este if me ahorro esto que decía Juan Pablo, el menor igual, pero sí, hay un pequeño vacío acá en este código. Em, y bueno, chévere que lo identificaron, están atentos. Perdón. Entonces, viene acá, se mete a este if, si el valor es mayor al current value, que en este caso sí, entonces vuelvo y llamo a la función, pero ahora le paso el current.write, ¿listo? Que sería este de acá. Entonces vuelve acá, este es nulo y creo el valor. Algo así es el algoritmo para insertar. Vuelvo y digo, este no es el único, claramente, bueno, de por sí que tiene un errorcito, pero claramente no, o sea, dependiendo del tipo de árbol que tenga, dependiendo de mi caso de uso, dependiendo de varias cosas, esto puede cambiar mucho. Pero esto es una forma, digamos, bastante estándar. A ver, insertemos otro, el 20. Ahora insertemos el 20.
Entonces, viene acá igual, nulo, porque digo nulo no, sino root, le paso el root a este recursivo, ¿cierto? Em, Acá llega el root, que no es nulo, entonces no entra acá. Y viene y dice 20, ¿es menor o igual? Es menor, entonces viene acá, ¿cierto? Entonces le paso el left. Entonces ahora vean que acá cuando yo llame insert recursive, yo le estoy pasando el nodo 30, ¿listo? Con igual el valor 20. Entonces cuando vuelve acá, acá va a tener el nodo 30. Entonces estoy parado acá y voy a repetir la misma lógica, pero desde acá. Again, esta vaina tiene... Esto me lo pinto todo raro. Bueno, esto va a tener dos nulos. Algo así, igual el otro, ¿no? Porque yo los estoy creando con el constructor. El constructor pues justamente me lo creaba así. Estos valores pues los dejaba como sin definir. ¿Listo? Entonces yo le paso este nodo completo de acá. Entonces cuando llegue a ese nodo, este no es nulo. em, y bueno, es 20, entonces menor, entonces pasa acá. Pero ahora le va a pasar el left del 30 y el left del 30 ahora sí es nulo. ¿Listo? Entonces le pasa nulo, bla, 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 y volvemos aquí y lo crea. Esa es, digamos, la forma eh, mediante la cual llenamos un árbol de esto. Vuelvo y digo, y posiblemente lo repita bastante, no es la única forma. O sea, incluso si, o sea, si de pronto buscan recursos, buscan más información por fuera, van a ver que hay diferentes formas de llenar estos árboles, ¿sí? Esta es solamente una. Ahora, también, fíjense que yo estoy llenando con una lógica que luego vamos a ver el tema de búsqueda. Pero fíjense que si yo, esto se parece mucho a ese ejemplo que teníamos de los arrays, de pronto de la búsqueda binaria. A ver, voy a poner solo estos. Se parece mucho a este ejemplo que vimos como al principio del curso, donde si yo tenía, digamos, un arreglo ordenado y quería buscar un número, era muy, o bueno, no tenía necesariamente que recorrerlo todo, porque podía hacer una cosa como la que les voy a mostrar. Podía decir, a ver, digamos que estoy buscando, no sé, el 3. A ver, estoy buscando el 2, digamos. Entonces, yo lo que puedo hacer es coger el valor de la mitad del arreglo, como los arreglos son acceso directo, puedo tenerlo inmediatamente, y decir, el valor que busco es menor o mayor a este. En este caso es menor, entonces yo sé que estoy, bueno, y no es este, pues si es este, pues lo devuelvo, pero no es este. Entonces yo sé que el valor que busco no va a estar a este lado, va a estar a este lado. Entonces yo de entrada lo que hacía era descartar todo esto. ¿Listo? Y repetir la búsqueda recursivamente, pero sobre este subconjunto. Y así, si esto era más largo, pues en cada paso iba como cortando por mitades o, bueno, no, bueno, sí, lo iba cortando por mitades, ¿va? Mitades más uno menos uno por ahí. Entonces, eso habíamos visto que era de una complejidad de logaritmo, porque si bien iba a tener que hacer un recorrido en el peor de los casos de, de la mitad del arreglo, porque pues separo mitad, 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 mitad. El peor de los casos sería que estuviera en un extremo, ¿cierto? Porque iba a tener que recortar, 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 recortar hasta que lo encuentre. Pero iba a hacer esa operación logaritmo veces, ¿sí? Más una, más un par de constantes por ahí, pero vimos que en el Big O eso no era importante. Entonces, em, este era un algoritmo eficiente. También recuerden la primera tablita, creo que estaba por ahí en alguna parte. Uy, por acá está. Recuerden esta primera tablita, el logaritmo de n está bastante bien en comparación pues con los otros, ¿sí? Pero pues habíamos visto que si no está ordenado, pues una de dos. La fácil lo recorro uno por uno y lo esto. Si quieren hacer ¿cómo es como la ingenieril, la de sobreingeniería, pero que al final termina siendo más trabajo,
pues lo ordenan con n logaritmo de n, con un Quicksort o un cualquiera, y luego hacen el algoritmo que les acabo de mostrar, pero pues entonces la complejidad sería esta y sería un poquito más, ¿vale? Em, pero nada, eso, digamos, era, o sea, si está ordenado, era algo muy bueno. Ahora, fíjense que en esto, a ver, no va a estar ordenado en el orden, en el concepto clásico, porque, por ejemplo, cuando yo inserto el siguiente acá, pues, o sea, si yo lo tengo así, esto parece una lista, más o menos podría tratarlo como tal, pero ya si tengo uno acá, pues me desordena. Pero fíjense que está más o menos ordenado. No, si bien no está como en un orden, porque yo podría leerlo 20, 30, 50, 70, 40, no sé, o por niveles 50, 30, 70, 20, 40, algo así. Pues no es ordenado, ordenado, no necesariamente va a ser, pero casi. Se parece mucho a esto, a este algoritmo de separación. Si, por ejemplo, yo quisiera buscar el 40, yo vengo y comparo con el 50. em, y si es menor, pues de entrada descarto toda esta rama, ¿cierto? Porque sé que van a ser mayores porque pues lo estoy insertando mayor, ¿cierto? Entonces de entrada voy a descartar medio árbol, que puede ser más, puede ser menos, en este caso pues es solo un valor, pero bueno, por ejemplo, si acá no sé, hubiera un, no sé, un 71, buscar al 71, en el primer paso yo ya descarté estos tres valores, que en un árbol de 6 es bastante, ¿sí? Es la mitad, ¿listo? Entonces, esa es, digamos, la esencia de estos binary search tree, ¿vale? Voy a volverlo como estaba. Esa es como la esencia. Ahora, vamos a ver, vuelvo aquí a la presentación. Vamos a ver que hay diferentes formas de recorrerlo. Antes, o sea, todavía no vamos a ver lo de búsqueda, porque para lo de búsqueda depende mucho de cómo lo vamos a recorrer. ¿Listo? Entonces, primero veremos como, como esas formitas que tenemos de recorrerlo. Bien. La primera que vamos a ver se llama preorden. ¿Listo? O preorder, como pues de inglés a español. Pero quédense con esta palabrita del pre, porque va a ser importante más adelante. Bien. Entonces, el preorder que me dice, visito primero la raíz, luego visito el subárbol izquierdo y al final visito el subárbol, subárbol derecho. ¿Listo? Y este es pre porque justamente lo que va a hacer es imprimir antes. ¿Vale? Esa es, digamos, la gracia pues del preorden. Bien. Entonces, otra vez, visito el nodo raíz, luego voy al subárbol izquierdo y luego al derecho, pero imprimo antes. Entonces, bueno, ahí está redactado un poco raro. Podría ser como visito e imprimo, luego visito el izquierdo y luego el derecho. Y cuando visite el izquierdo y pues después el derecho, esto va a ser recursivo. Voy a volver a hacer esta misma lógica de visito, imprimo y visito el izquierdo. Visito, imprimo el izquierdo y así. Veámoslo con ejemplos. Claramente acá contexto, pues no se alcanza pues a entender de mucho. Entonces veámoslo un poquito con el ejemplo. Creo que ahí sí se queda supremamente claro. ¿Listo? Y bueno, algunos de los usos del preorden es para copiar o guardar la estructura del árbol. Vamos a ver que si lo recorremos así, nosotros podemos como copiar el árbol exactamente igual. Vamos a ver otro tipo de recorridos que si lo recorro y lo voy copiando, me copia una estructura completamente diferente. ¿Listo? Pero bueno, no va a ser el caso con el preorden. Bien, entonces, recuerden, el preorder básicamente es visito raíz, luego izquierda, luego derecha. Y pues en cada visita, digamos, voy imprimiendo, ¿vale? Entonces, arranco con el root, claramente. Em, Arranco con el root, lo imprimo. Entonces, en el output, vean que yo ya tengo el 50. Y luego, ¿qué voy a hacer después de este? Vean que acá dice luego izquierda. Entonces, voy a ir a este nodo. Entonces, me muevo al de izquierda, vengo a este. ¿Listo? Em, Otra vez, vuelvo y repite acá. Entonces visito ese nodo, lo imprimo. Entonces vean que en el output ya tengo un 30 y voy a ir a la izquierda. Entonces la izquierda de ese nodo será 20. ¿Listo? Y otra vez, lo imprimo porque imprimo antes. em, y ya. Y ahí, digamos, iría a izquierda. Pero ¿cuál es la izquierda de 20?
en este caso es nulo, ¿cierto? Entonces, como es nulo, eh, pues no hago nada, o sea, no puedo imprimir nulo. Pero luego fíjense que no es como voy arriba o algo así, eh, sino, sino voy a la derecha en el siguiente paso. ¿Listo? Entonces voy a la derecha. Ahora, la derecha de este, bueno, no hay izquierda que imprimir. Y la derecha de este, vean que también es nulo. Entonces, en este caso, no imprimo. Pero después de esto, vean que aquí yo completé el 20. El 20 ya tuvo visita a la raíz, y pues lo imprimo. Ya tuvo luego izquierda, y ya tuvo luego derecha. ¿Sí? Entonces el 20 ya me quedó completo. Ahora, si recuerdan el 30, acá, el 30 yo lo visité y lo imprimí. ¿Sí? Em, luego fui a la izquierda del 30 y pues la completé. Pero me falta o me quedó faltando la derecha, ¿sí? Luego igual tuve que completarle el 20, y una vez completé el 20, ahí sí tengo que subir al 30 y hacer lo que me quedó pendiente. Esto se parece muchísimo a los algoritmos recursivos. Ya vamos a ver que, o bueno, se las estoy cantando de una vez. Esto es completamente recursivo. Se puede hacer con ciclos y cosas así, pero uf, les queda muy feo. Y vamos a ver que el código es muy elegante. ¿Listo? Entonces vengo al 30 me ha quedado pendiente la derecha. Entonces voy a bajar a la derecha. Ese nodo no lo he imprimido. Entonces lo imprimo. Bueno, acá se me quedó puesto esto. Pero nada, lo imprimo y visitaría la izquierda de ese nodo. ¿Listo? Como no hay izquierda y tampoco hay derecha, entonces subo a lo que me quedó faltando. El 30 ya quedó listo, ¿cierto? Porque ya lo visité, ya fui izquierda, ya fui derecha. Entonces ahora tengo que ir al 50, porque fíjense que el 50 o la raíz, yo lo visité, lo imprimí. Luego fui a la izquierda, ya limpié toda la izquierda. Ahora voy a lo que me quedó faltando, que es la derecha, ¿vale? Esa es, digamos, la forma, la lógica, pues, de este recorrido. Bien, entonces bajo a la derecha, me da el 70, lo imprimo, em, y ahí pues iría a la izquierda de ese 70, ¿vale? Ahí estoy en el 70, ya lo imprimí, y ahora voy a ir a la izquierda. Voy a la izquierda, visito un nuevo nodo, entonces lo imprimo porque es preorden, lo imprimo y luego iría a la izquierda de ese nodo. Vuelvo y repite, bajo acá al 51, lo imprimo. Fíjense que acá, a ver, visualmente yo ya tengo todo el árbol impreso, pero el algoritmo no va a saber cuándo parar, porque, o más bien, va a parar cuando todos los nodos hayan quedado completamente limpios, por decirlo así. Y vean que acá en este punto, o sea, justo cuando imprimí el 51, me queda faltando derecha del 51, digo izquierda del 51, derecha del 51, me falta derecha del 60, me falta derecha del 70. Eso es lo que me falta. Ah, bueno, para finalmente completar la derecha del 50. ¿Listo? Entonces, igual el algoritmo va a seguir y va a tener que validar eso. Igual, como son nulos todos, pues nada, simplemente busca este nulo, luego sube, ¿vale? Ahí trata de buscar este, es nulo, entonces sube. Trata de buscar este, es nulo, sube y pues ahí terminó, porque ya completé todo. ¿Ven? Ese es el preorden de este, digamos, de este ejercicio o de esta forma de recorrerlo. ¿Tienen alguna duda? ¿Les queda claro? ¿Quieren que lo veamos otra vez? ¿Lo vemos con ejemplos? No sé, lo vemos con otros números. De pronto, acá con estos números que yo puse de ejemplo, les parece muy como atado pues a la diapositiva. ¿Cómo lo ven ahí? Sí, listo, genial. Entonces, si quieren, vengan acá, me copiámonos un nuevo árbol. A ver, díganme un número del root para irlo llenando. Un número cualquiera, entero, no sé, de, de 0 a 100 o algo así. Ah, bueno, y claro, tenemos que llenarlo y luego recorrerlo. Entonces, primero llenémoslo y luego lo recorremos.
78, listo. Entonces digamos que mi root es 78. Bien, otro. Dígame otro. Ah, bueno, y seguimos. A ver, voy a ponerlo acá. Algo así. Acá hacia la izquierda van a ir menores. Y hacia la derecha van a ir los mayores o iguales. Listo. Dame otro número, a ver, 17, que lo veo acá. 17 sería menor. Entonces viene para acá. Listo. Otro número. A ver, cualquiera. Ahí en el chat. 33, listo. Entonces 33 es menor que este. Viene acá. Es mayor que este, entonces viene hacia acá. Listo, 33. 90. Entonces 90 es mayor que este. Viene acá. Y está nulo. Entonces está disponible el espacio. Entonces lo pongo ahí. Listo, otro. O no sé, llenémoslo y me dicen luego cuánto paramos. Tenemos tiempo. A ver, 31 que lo veo acá. Menor, eh, mayor, menor. Entonces viene acá. ¿Sí? Menor, mayor, menor. Sí. Listo, otro, el 8. A ver que lo veo también ahí. Menor, menor. Ocho. A ver, me subo acá. Este ejemplito acá. 82. Entonces, mayor y menor. Ah, bueno, y el árbol también tiene, digamos, la ventaja con respecto a los arreglos que tenían esta vaina, las listas, que era, pues el hecho de que no, o sea, yo puedo insertar sin problema, puedo insertar muchos, no voy a tener que, digamos, cambiar cosas de ese estilo. A ver, si se pone el 32 empieza a enredarse, curioso. A ver el 32. 32 es menor, es mayor, es menor y es mayor. Entonces quedaría acá, 32. Algo así. Porque menor, mayor, menor empieza como a zigzaguear. Claro, y acá, o sea, lo que les decía, esto no es, o sea, si yo lo leyera como así, no está en orden. Vamos a ver que hay recorridos que me dan el orden exacto, el orden, y es bastante chévere ver como esto que de pronto no se vea tan organizado, yo puedo recuperar el orden exacto, ¿vale? Pero sí, en esta lógica, si uno lo mira así, pues no, no es como tan intuitivo. Bien, si quieren dejémoslo ahí, también para que pues, tampoco sea una cosa como tan larga. Em, y lo, y lo que, lo imprimimos, ¿bien? Entonces vamos a seguir este preorden, ¿vale? Y voy a tener por aquí como una bandejita con mi output. ¿Listo? Bueno, está bien. Entonces, el primero, visito a 78, es preorden, entonces lo imprimo. 78. Genial. Y a ver, yo puedo ponerle como... A ver, voy a poner este cuando... Yo puedo cambiarle el color a esto. Mm, creo que no. O no sé cómo. O sea, sí quiero este color, pero... Bueno, está bien. Voy a ir tachando así como el numerito. ¿Listo? Y luego tachamos las flechitas. Bien, entonces ya visité la raíz. Ahora me dice luego izquierda. Entonces vengo a la izquierda.
Entonces ya visité la izquierda. ¿Listo? Ahora vuelve y juega la misma lógica, pero ahora parado en este nodo de acá. Entonces vuelvo otra vez a visita, porque es preorden. Entonces, ay, esto me va a complicar. Bueno, ok, no. Entonces, lo visito, lo imprimo y lo chuleo acá. Muchachos, me esperan 2 segunditos. Tengo una llamadita. Aló, aló, aló. Sistema correo de voz. No, pero ¿qué es esto, hombre? Listo, ya, qué pena, es que estoy esperando una llamada y no era. Bien, entonces, iba en el 17, es preorden, lo imprimo y lo chuleo y vuelve y juega. Eh, es visito, luego izquierda. Entonces voy a la izquierda de ese 17. ¿Listo? Chuleo acá y repito la lógica con este nodo de la izquierda. Es preorden, entonces lo imprimo. eh, ahora lo imprimo, era un 8. Y voy a, digamos, a seguir con la izquierda de ese nodo. Pero la izquierda ahora es nulo. Entonces, lo chuleo. Listo. Luego vuelvo porque ya terminé visito, luego izquierda. Ahora me falta derecha, pero del 8. Entonces, igual es nulo. Entonces, lo dejo así. ¿Vale? Y el 8, fíjense que ya me quedó completamente chuleado. Tiene que tener chuleado el número, la izquierda y la derecha. Bien. Entonces subo a los que me quedaron faltando. Acá, bueno, acá esto parece centro, pero la izquierda de este número ya del 17 ya está chuleada, pero me falta la derecha. Entonces es como si en este de la izquierda ya haya visitado raíz, luego visité izquierda y me falta derecha, ¿vale? Entonces lo chuleo y repito la lógica desde acá. Lo imprimo porque no ha sido impreso y pues esto es preorden. Como 33, ¿listo? Entonces lo imprimí y vuelvo y juega, voy a la izquierda. Entonces vengo acá, chuleo esto y repito la lógica acá. Entonces este lo imprimo, no 31, eh, y voy a la izquierda de ese, pero es nulo. Entonces la chuleo. Y vuelvo a lo que me quedó faltando de este 31, que es visito la raíz, luego la izquierda, ya lo tengo, pero me falta la derecha, ¿vale? Entonces vengo acá, lo chuleo, y bueno, repito la lógica acá. 32 no se ha impreso, entonces lo imprimo, tal que así. Y voy a la izquierda 32, es nulo. Voy a la derecha 32, es nulo. ¿Listo? Este ya quedó, pero a este le falta chequear la derecha. ¿Listo? Entonces voy, subo, 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 hasta este que me queda faltando. Es nulo, así que lo pongo así. ¿Listo? Este ya quedó, todo de aquí para abajo ya quedó. Entonces toda esta ala o toda esta subárbol izquierdo del root ya quedó listo, ¿vale? Entonces ahora sí puedo volver al root y el root acuérdense que yo lo imprimí, luego fui a la izquierda, me quedó faltando la derecha, ¿vale? Entonces ahora sí puedo hacer la derecha. Entonces vengo acá y repito la lógica acá. Entonces lo imprimo, como a 90, y voy a la izquierda, ¿listo? Repito acá, 82, lo imprimo. Y a ver, visualmente ya acabé, pero el algoritmo no sabe que ha acabado. Tiene que completar todos los subárboles. ¿Listo? Entonces, del 82 ya visité raíz. Me falta la izquierda, la visito y está nulo. Me falta la derecha, la visito y es nulo. Bien. De este me falta la derecha. Ya tuve el valor izquierda y me falta la derecha. La valido. Y ya, vengo al root. El root ya tiene el visito, ya tengo el izquierdo y ya tengo el derecho, entonces ya terminé. Y el output final, vean que es este. 38, 17, 8, ta, 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 ta. Bien. Ese es digamos, el árbol o bueno, el recorrido preorden.
Habíamos dicho también, bueno, creo que ahí estamos viendo tiempo. Habíamos dicho, ¿dónde era? Acá. Que se usa para copiar o guardar la estructura. Veamos por qué. Uy, ya. Veamos por qué es para eso. Esto voy a quitar acá los numeritos, los tachones, para que se vean. Ahí que iba. 90. Sí. Eh, Listo. Y veamos por qué con este orden yo puedo recrear el árbol. Digamos que ahora yo quiera llenar un árbol nuevo con este output. ¿Listo? Entonces voy a ponerlo por acá. Voy a ponerlo acá para que no se vea el otro. Pero es un nodo. Em, y vamos a ver lo que nos da. Bien. Entonces, el primero, 78. Entonces, mi ruta es un 78. Bien. Luego tengo un 17, es menor. Entonces viene para acá. Pero los pongo así, luego les pongo las flechitas. Luego tengo un 8. em, es menor y es menor. ¿Listo? Luego tengo un 33. em, entonces, es menor, es mayor. Entonces viene acá. Luego tengo un 31. Entonces, es menor, es mayor, es menor. Entonces viene acá. Pues de este. Luego tengo un 32. Entonces, es menor, es mayor. Es menor y es mayor. ¿Listo? Entonces viene acá. 32. Luego tengo un 90. Entonces, es mayor. Está disponible. Lo dejo ahí. 90. Luego tengo un 82. Entonces, es mayor y es menor. Entonces viene acá, como por acá. Bueno, a ver, ponemos las flechitas. Que se vea claro. Sí, así. Acá. Este. Este viene acá. Este, bueno, viene acá, pues. Este es derecha de este. Y este es izquierda de este. ¿Listo? Entonces vean que es exactamente la misma estructura. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, no sé, acá en vez del 78 en este orden, yo pongo el 78 acá de último y el 82 de acá. Es la misma lógica de insertar, o sea, es igual insertar derecha e izquierda. O sea, menores izquierda, mayores iguales a la derecha. Son los mismos números, misma cantidad, valor son iguales, pero en diferente orden. Pero vean que de entrada, si este es acá, acá va a ir un 82 y ya mi estructura va a ser muy distinta. Por más que sean los mismos números, por más que, digamos, no tenga como mayores cambios, el cómo, o sea, el orden del cómo lo inserto, me va a dar una estructura u otra, ¿cierto? Entonces, por eso preorden tiene esa característica de que el output que me dé va a hacer que ese árbol sea reproducible. ¿Listo? Esa es como la gracia del preorden. Bien, ahora los 15 minutitos que nos quedan, hagamos una pequeña, a ver, no es un ejercicio, no es nota, no es nada de eso, simplemente como para que, y creo que pues de pronto a algunos les dé, a ver, a nivel de código van a ver que es muy, muy cortico, pero, pero nada, no, o sea, si no han entendido del todo el concepto y es primera vez que lo ven, es completamente entendible, puede que no se demoren un poquito más de 15 minutos. Entonces, solo dejemos este tiempo que nos queda para que ustedes traten de resolver este ejercicio, o sea, de crear la función que me recorre el árbol en preorden. Para eso, bueno, voy a ponerles como el ejercicio. ¿Y qué? Y lo, bueno, acá es 2026-1, ¿no? Que me equivoqué. El otro semestre puedo tener problemas. Em, y nada, me completen este ejercicio, ¿listo? No, como les dije, no es. A ver, 2 y 11, si estamos bien. Pero voy a dejarles
Voy a bajarlo hasta la siguiente clase, porque no, lo que les digo, no es como calificable, nada de eso. Em, publicar, creo que ahí está. ¿Listo? Em, si quieren ahí, traten de resolverlo 10 minuticos de aquí a las y 50. Em, y luego los últimos 5, si quieren, ahí les doy un poquito más de luces para que se los lleven para la casa. Igual, si cogieron bien el concepto, sobre todo el concepto de la recursividad, ahí está el truco. Esto les sale súper fácil, ¿sí? Y luego van a ver que de pronto el concepto se ve como complicado, pero luego en código es como, uf, era así de sencillo. Listo, chicos, entonces, nada, si quieren, dejemos ahí, incluso paremos ahí grabación. Y nada, vayan resolviéndolo. Yo igual voy a estar acá y lo que les digo, los últimos 5 minutos, ahí les doy como unos tips de por dónde se resuelve, ¿vale?